estamos de regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña esta noche un hombre de esta casa, el experto en seguridad nacional y politólogo, Daniel Pou. Bienvenidas a su casa. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar aquí con usted de nuevo. Yo siempre complacida y feliz cada vez que usted nos acompaña, porque siempre le da luz a los amigos televidentes de todo lo que está pasando en el país, todo lo que tiene que ver con la política, con la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo anda el país a nivel de Bueno, política? darle luz a los amigos televidentes que nos dispensan con su audiencia, cada vez cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo porque se han suscitado una serie de situaciones que, aparte del impacto que hemos tenido por la pandemia del COVID-19, esas situaciones han creado escenarios que no estaban previstos y que cada uno tiene sus particularidades y emiten señales contradictorias entre sí. Entonces eso nos hace y nos demanda hacer un esfuerzo cada vez mayor, más intenso, más profundo para poder tener una lectura consistente. En estos momentos República Dominicana, en medio de la pandemia, pues atraviesa situaciones que también, que si están vinculadas a la pandemia, también están vinculadas a una serie de aspectos que no están definidos dentro de lo que son las políticas públicas. Tenemos temas en el ámbito internacional, la situación cada vez más enojosa con Haití, que persiste en manejar las aguas del río Masacre a su antojo, a su discrecionalidad, ya que han hecho un canal de riego para hacer una derivación del río Masacre, y este canal tiene capacidad de sobra para poder absorber todo el cauce, todo el volumen de agua que hoy en día conforma parte de lo que es el caudal del río Masacre. Sabemos todo que el río Masacre, por la depredación de la zona que lo circunda, está reducido a una tercera parte de lo que era originalmente, y solo cuando llueve pues presenta un caudal lo suficientemente robusto. Y los amigos de Haití, pues por lo visto pretenden succionar o desviar hacia su territorio el caudal con que cuenta el río Masacre, lo cual impactaría no tan solo en el aspecto económico, en el aspecto jurídico y en términos de ecosistema a República Dominicana, causando daños permanentes, sobre todo en la desembocadura en la bahía de Manzanillo, donde se conforma un ecosistema que es que le da sostén a la fauna marina de esa área. Eso por un aspecto. Hasta ahora el gobierno no ha dado claves de cómo va a resolver ese problema con las autoridades haitianas, pero por lo visto las autoridades haitianas consideran que tienen ya una ventaja, y es el territorio ganado sobre la realidad. Tenemos entendido porque se rompió el diálogo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me imagino que se acudirán a vías internacionales, y en caso de que las vías internacionales no surtan el efecto, pues se recurrirá a la fuerza. Ha sido muy permisivo República Dominicana. República Dominicana ha sido muy débil frente a determinadas posiciones que han asumido los diferentes gobiernos haitianos, porque hay que decir que los haitianos han logrado cristalizar lo que ellos desde hace muchos años han tenido en su imaginario, es poner a República Dominicana a la defensiva en lo que se refiere a imagen internacional. Entonces,
ellos, conociendo que han ganado gran parte de este territorio, pues actúan en consecuencia y en cierta medida hasta irrespetando lo que son los principios de la buena vecindad. Este es un tema que deberá definir a partir de este momento lo que serán las relaciones con miras a un futuro inmediato entre República Dominicana y Haití. Porque de actuarse en la medida en que esta fractura del diálogo impida llegar a una salida decente, racional, con beneficios para ambas partes, pues yo creo que la relación entre Haití y República Dominicana va a quedar bastante, podríamos decir, vapuleada. Lacerada. Y lacerada, que ese es el término. Pero en eso no habrá retorno. ¿Y qué puede pasar, usted como experto en estos temas, si eso ocurre, siendo República Dominicana y Haití, ocupando República Dominicana y Haití una misma isla y conociendo la historia de estos dos países? Bueno, conflictos y esto se ha dado así en diferentes ámbitos internacionales, conflictos de esta naturaleza terminan siendo definidos por el país que mayor capacidad bélica pueda tener para defender su posición. Vamos a hablar un poquito de política, no de la política migratoria, no, sino de lo que está ocurriendo actualmente en República Dominicana. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted siente que está el país con todo esto que está pasando, con los sometimientos por casos de corrupción del pasado gobierno, del actual gobierno? ¿Cómo usted visualiza esta situación y qué puede traer esto a República Dominicana? Mire, ciertamente que el tema de la persecución a personas que no tan solo formaban parte del pasado gobierno, sino también personas que han formado parte de este mismo gobierno, la persecución penal se ha hecho bastante relevante y creo que ha sido hasta simétrica, si se quiere, porque hay que ver que varios funcionarios han sido sometidos judicialmente por la vía penal, tanto del pasado gobierno como de este gobierno. Claro, los del pasado gobierno, las magnitudes de los ilícitos penales que se le están ventilando son indiscutiblemente desproporcionadas, pero después que usted pasa 8 años y muchos de ellos hasta 16 años y otros hasta 20 años dentro del poder. Que ahí ese puede ser el problema, ¿verdad? Claro, que sí, de ahí se desprende. Las magnitudes de las sumas, las propiedades y las acciones implicadas en las imputaciones son de mucho mayor dimensión. Ahora, hay que decir que la ciudadanía se siente muy satisfecha con lo que ha sido la impronta de los actuales incumbentes del Ministerio Público, específicamente de la Procuraduría General de la República, pero eso va a tomar tiempo. Hay mucha gente expectante que cree que todavía nos podemos dar el lujo de aplicar justicia por aclamación. Hoy en día ya eso no se puede. La justicia tiene que ser simétrica y a par, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, una serie de condiciones, porque si hay algo que hay que defender en República Dominicana y con lo cual no podemos transigir, es el debido respeto al Estado social democrático de derecho, porque es el pilar de la democracia. Y hoy en día todos los dominicanos estamos comprometidos con profundizar las prácticas democráticas, porque la transparencia es un elemento de la democracia. Ahora, el debido proceso, que es un elemento constitutivo del Estado social y democrático de derecho. Entonces, tenemos que erradicar todas esas prácticas de
populista de la justicia por aclamación, de las preferencias, del acunamiento de sectores, y creo que en la medida en que los procesos han ido avanzando, se han dado muestras de que vamos por el camino certero. Eso es indiscutible. Ahora, no podemos vincular el activismo político a lo que son los casos que se están ventilando en los tribunales, porque realmente esto nos retrotraería a una situación que hoy por hoy en República Dominicana debemos de superar. Precisamente hablando del proselitismo político, ¿cómo usted ve? Yo estaba como analizando eso. Yo dije, oye, pero no es muy temprano para estar en este proselitismo político. ¿Cómo puede esto afectar al país? Bueno, ahora mismo República Dominicana tiene una serie de tareas que cumplir, pero no el gobierno, le estoy diciendo República Dominicana. Y cuando estoy hablando de República Dominicana, estoy hablando de todos los componentes sociales y políticos que estamos en este escenario nacional. Y eso quiere decir que en estos momentos todos tenemos que unificar esfuerzos para sacar a buen puerto al país. Entonces, no hay, porque no es una prioridad en este momento, la posibilidad de empezar a articular entramados de proselitismo político. Primero porque en el escenario político ahora mismo hay una situación muy clara. El actual presidente Luis Abinader, y no lo estoy diciendo para halagarlo, lo estoy diciendo de manera objetiva, es la única persona que concita confianza política entre la ciudadanía. Los demás pueden tener propuestas, pueden tener cierta, podríamos decir, anuencia de la población, pero ahora mismo la única figura capaz de unificar a sectores de diferentes entornos sociales, económicos y políticos en República Dominicana es el presidente Luis Abinader. Entonces, desde ese punto de vista, el escenario para el proselitismo no está dado. Pero se está dando. Hay personas que insisten, porque hay personas que creen que en la política hay atajos. Hay personas que creen que el buen hacer en la política es muchas veces aprovecharse de la debilidad del adversario, aún a sabiendas que estaría sacrificando los destinos del país. En este momento nadie puede poner en juego el destino de República Dominicana, porque ahí perderíamos todos. Sí, y sería una actitud sumamente irresponsable. Se habla de que van a haber más sometimiento político. Sí. ¿Usted cree que esto es positivo para el país? Yo creo que es positivo. Ahora, yo creo que las autoridades tienen que saber cómo manejar esta situación. Porque dividir el país en dos en este momento no es una buena idea, no es una buena estrategia. Yo lo que creo es que los procesos deben de llevarse de manera concienzuda, respetando los derechos de los imputados, respetando, como decía anteriormente, el debido proceso, de una manera sensata, tratando de no conferirle un carácter de venganza, porque no se trata de venganza, se trata de enmendar situaciones que se han dado. Y creo que a final de cuentas, el verdadero proceso, el verdadero desafío debe estar cifrado no tan solo en la aplicación del régimen de consecuencias, sino de medidas preventivas que en un futuro no muy lejano van a tener que ser reconsideradas para introducirla dentro de nuestro andamiaje legal, porque no nos podemos pasar gobierno tras gobierno persiguiendo a los corruptos del gobierno anterior. Lo mejor es que no haya corruptos, claro,
Y esto solamente se puede lograr con medidas preventivas que garanticen la idoneidad, la transparencia, que haya una clara rendición de cuentas y que esto se lleve al día a día de lo que es el flujo de la gestión pública, donde no haya personas con posiciones privilegiadas, ni que puedan ostentar una discrecionalidad que vaya más allá que las que sus funciones le permiten. Entonces, por ahí tenemos que empezar, pero ahora tenemos una tarea que es el desafío primordial y es relanzar al país en todos los renglones, en lo económico, en lo social, en lo educativo. Tenemos que ponernos a repensar y hacer una reingeniería del sistema de salud, de la seguridad social. Son muchas cosas. Lo bueno del COVID es que el COVID, y eso es una de las enseñanzas que tenemos que aprovechar, nos ha puesto sobre el tapete todas las falencias que durante décadas hemos ignorado o hemos querido ignorar o no la hemos considerado prioritaria, y ahora nos dice el alto costo que tiene no asumir con responsabilidad todos esos retos. Y creo que son parte de los retos inmediatos. Lo económico es importante, pero el garantizar un sistema de salud, un sistema de educación, hoy en día vemos cómo la carencia de formación ciudadana, de una educación adecuada, de un comportamiento responsable, se revierte de manera negativa frente a los problemas de salud. Si nosotros hubiéramos tenido esa formación de ciudadanía responsable, empoderada, con sentido de colaboración social, quizás no tuviéramos tantos casos de COVID, no tuviéramos tantos repuntes de la pandemia. Ya hemos tenido 2 repuntes consecutivos. No nos podemos dar el lujo de llegar a un tercer repunte, porque vamos a empezar a reactivar el país en términos económicos, en términos educativos, en términos hasta espirituales, en el 2023 o el 2024. Y no podemos darnos ese lujo, porque ahora mismo el reto consiste en prepararnos para que el próximo año podamos arrancar con todas las de la ley. Yo sé que es muy temprano todavía, pero no puedo terminar la entrevista sin hacerle esta pregunta. ¿Quién entiende usted que es el principal partido de oposición actualmente? Y si el PLD podría tener posibilidades para el 2024. Mira, la oposición está realmente en una situación donde sus improntas han languidecido mucho. El PLD, obviamente, en términos electorales, es la segunda fuerza de oposición, pero el PLD, desde mi punto de vista y humildemente, no ha logrado digerir el proceso, ¿verdad?, que lo llevó a sufrir la derrota que tuvo en las pasadas elecciones, y sobre todo no ha logrado articular un diagnóstico lo suficientemente robusto para poder comprender cuáles son las prioridades de su misión como organización política en este momento. Entonces, si el PLD no logra dar el salto y logra comprender cuáles han sido sus falencias, el costo que ha tenido para el partido, la falta de democracia interna, que ha sido uno de los peores males que ha impactado el sistema de partidos en República Dominicana. Es posible que de aquí al 2024 sea un partido ya con un desgaste extraordinario y su posición vaya a ser la de una tercera fuerza política o una fuerza política en tercer lugar. ¿Repetiría entonces el Partido Revolucionario Moderno o tendríamos otra opción? No, hasta ahora no hay evidencias de que puede surgir una opción para competir con el Partido Revolucionario Moderno. Todo va a depender mucho
de quien sea el candidato. Yo creo que el mayor activo político que tiene el Partido Revolucionario Moderno es el actual presidente, Luis Abinader. El partido debe de cuidarse de no desgastar la imagen de Luis Abinader en el trayecto al 2024, porque no creo que dentro de ese partido haya otra opción para relevar al actual presidente de la República. Y quizás a Luis Abinader le podrá resultar, si es postulado como candidato a la presidencia en el 2024, le podrá resultar muy cómodo, muy fácil retener el poder para un nuevo periodo de gobierno. Muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerlo aquí, y siempre, como yo digo, da luz. Muchas gracias a usted y a este público distinguido que nos dispensa con su audiencia. Hay mucho más en Infórmate. Regresamos en breve.